Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía de este ciclo 2018-2 virtual. Hablaremos de la semana 14, que es el sistema tributario. Comencemos. Muy bien, hablemos del sistema tributario. Son todas las instituciones y normas, ¿ya?, que tienen que ver con conseguir los recursos necesarios para que el Estado pueda seguir funcionando, para que pueda pagar sus gastos, para pagar lo que nosotros conocemos como el gasto público, ¿ya? Este sistema tributario tiene como principal objetivo obtener los recursos necesarios para que el Estado pueda pagar todo lo que necesita. Entiendan que para que el Estado pueda funcionar, no es que lo hace gratis. Pensemos en San Marcos nada más. San Marcos sí es gratis, ¿ya?, no se paga nada, pero disculpen, no quiero ser un poco de repente malo al decir esto, pero a todos los docentes de San Marcos nos pagan, o sea, no lo hacemos gratis. No es que no nos agrade enseñar, pero es nuestro trabajo y por ende nosotros al brindar este servicio esperamos una retribución. ¿Y quién paga esto? Obviamente lo paga el Estado, pero ¿y cómo lo paga? Lo paga obviamente con la tributación. Entonces, este sistema tributario tiene que ver todas las formas de que se obtengan estos recursos para que el Estado pueda sufragar, no solamente hablamos de San Marcos, hablamos de las instituciones públicas, la policía, los hospitales, etcétera. Los elementos de este sistema tributario son la política tributaria, las normas tributarias y la administración tributaria. La política dice que es el conjunto de medidas que se aplica para orientar y dirigir el sistema tributario y la recaudación. Es decir, una política son las formas como se va a llevar o las medidas que se va a utilizar para orientar un determinado sistema, en este caso el sistema tributario, o una determinada organización, de cómo debe hacer las cosas, en este caso cómo debe recaudar, ¿no? ¿Y quién lo diseña? El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Una política tributaria, por ejemplo, dentro de sus políticas, es que los primeros meses del año, como política, comienza la recaudación tanto de personas naturales como personas jurídicas. Entonces, una política, comenzar a principio del año y no de repente al fin de año, ¿no? Esa es una política, te orienta, te da las medidas de cómo hacer o cómo dirigir, en este caso, este sistema y cómo, en este caso del sistema tributario, recaudar. Las normas tributarias es el conjunto de disposiciones legales a través de las cuales se regula la aplicación de medidas de carácter tributario, ¿ya? Es decir, las normas es el conjunto de reglas, leyes, que te va a decir cómo se debe hacer las cosas, que va a regular. Una norma te dice cómo debe hacerse algo, y obviamente es una disposición legal. En este caso tiene que ver con los temas tributarios. Acá está el Código Tributario y la Ley de Impuesto a la Renta. Una de las cosas que tiene el Código Tributario es que no hay cárcel por deuda tributaria. Eso es parte de la política y está reflejado en las normas. Entonces te dice la norma que no existe cárcel por deuda tributaria. Y también te dicen algunas normas como el porcentaje de la ley, dentro de la Ley de Impuesto a la Renta, el porcentaje de que se cobra por el impuesto a la renta, la forma o quién lo debe cobrar está dentro de las normas tributarias. La administración tributaria está conformada por el conjunto de instituciones encargadas de la recaudación de los tributos. Los entes públicos recaudadores son el gobierno central y los gobiernos locales. En la administración tributaria te dice, en la administración tributaria está conformada por estas instituciones que son las que van a recaudar. ¿Quiénes administran la tributación? Bueno, está el gobierno central, ¿no? Están los gobiernos locales, las municipalidades, y dentro del gobierno central están instituciones como la SUNAT, el SAT, etc. Ahora hablemos de los tributos. Son las aportaciones obligatorias de los residentes de un país pagadas al Estado a través de las leyes específicas para que financie su actividad. Entonces, hablemos de estos tributos. Los tributos ya tienen una base que es obligatoria. Toda persona que vive o reside en el país está obligada por ley, ¿ya?, a pagar
tributos. Entonces, los tributos no los pagan solamente los peruanos o los nacidos acá en el Perú, los pagan todos aquellos que residen en el Perú, extranjeros que están acá, personas que residen acá, ¿ya? Pagan su tributo y es obligatorio. Un tributo no es un por favor, no es una propina, no es mendigar, es un pago, una aportación que se tiene que hacer de manera obligatoria. Y con estos tributos el Estado puede sufragar sus gastos, puede pagar sus gastos. ¿Cuáles son los principios de los tributarios? Legalidad. Primero, ¿por qué legalidad? Indica que solo por ley se crean y se modifican o suprimen tributos. Los tributos están dentro de la ley, dentro de lo que es la Carta Magna. A través de la ley están creadas algunas leyes. A través de una ley se puede modificar una ley o se puede suprimir algún tributo, como por ejemplo, un tributo que se logró suprimir fue lo que es el FONAVI, ¿no? Y fue reemplazado, fue creado otro tributo más actual como lo que es el ITF, Impuesto a las Transacciones Financieras. No confiscabilidad es un principio tributario. Los tributos no pueden exceder la capacidad contributiva del contribuyente, es decir, los tributos no confiscan los bienes del contribuyente, es decir, no exceden a algo que no puede pagar. Y también recuerden que no hay cárcel por ello. Capacidad contributiva. Los tributos se cobran en proporción a los ingresos del contribuyente. A mayores ingresos, mayor carga tributaria y viceversa. Lo que dice es que los tributos se cobran de acuerdo a la proporción, a un porcentaje, ¿ya? A una proporción de los ingresos que tienes. Si yo gano más, pagaré más tributos. Si gano menos, pagaré menos tributos. Las clases de tributos, los tributos se dividen en tres: los impuestos, las contribuciones y las tasas. Hablemos primero de los impuestos, que es el que más conocen, ¿no? Lo que se da al Estado para que pague sus gastos no son impuestos, ¿no? Son tributos. Y una clase de tributos es el impuesto. El impuesto, como es una clase de tributo, también es un pago obligatorio que realizan las personas naturales o jurídicas, las empresas o las personas que residen en el país y que no originan una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. ¿Qué significa esto? Entiendan, cuando yo doy dinero, yo espero algo a cambio. Hasta cuando doy una limosna, espero que me den las gracias. Con más razón, cuando das dinero al Estado, esperas recibir un bien o un servicio, algo. En el caso de los impuestos, tú los pagas porque es obligatorio, pero el contribuyente no va a recibir una contraprestación, un servicio de forma directa, no va a recibir algo de forma directa, lo va a hacer de forma indirecta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa forma indirecta? Primero, cuando tú pagas los impuestos, que es una clase de tributo, con esos impuestos, porque es su mayor contribución dentro de los tributos, hago obras públicas. Con esos impuestos se hacen, por ejemplo, una carretera, con esos impuestos se hace un colegio público en Tacna, se hace una posta médica en Bagua, se hace una comisaría en Tumbes. Bueno, profesor, yo tal vez, yo no voy a usar nunca esos servicios, ¿no? Tal vez no lo uses, o tal vez sí, de repente viajas, nadie sabe la de nadie. De repente viajas y puedes usar de repente la comisaría, de repente puedes usar la posta médica, si estás ahí, porque tú pagas tus impuestos, ¿ya? Entonces, tal vez no lo uses, pero si lo llegas a usar, es gratis, porque tú pagas tus tributos. Entonces, con tus impuestos se hacen obras que indirectamente podrían servirte a ti, porque las obras es para todos los peruanos. Ahora, las clases de impuestos son de dos tipos, directos e indirectos, ¿no? Los impuestos directos son aquellos que gravan las propiedades y los ingresos de las personas naturales. Es decir, los impuestos indirectos son aquellos impuestos que te van a cobrar por tus propiedades y los ingresos que obtienes de las personas naturales, nosotros, los
trabajadores y también las empresas. Es decir, ¿ya?, por las propiedades que yo tengo, una parte es del Estado. Por los ingresos, cualquiera sea mis ingresos como persona o como empresa, una parte del Estado. Quiero que entiendan que el Estado es el gran jefe, el gran jefe de la tribu. Todos cuando obtienen algo, una parte le pertenece al jefe. Igual es del Estado. Por cualquier forma o en cualquier caso que tú tengas un dinero, una parte de ese dinero es del Estado. Si tú compras un bien para ti, tienes que pagarle una parte al Estado. Entonces, veamos estos impuestos directos. Está el impuesto a la renta, el impuesto predial, el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto de alcabala. Dentro de estos impuestos, el más importante y el que genera más dinero es el impuesto a la renta. Se aplica a las rentas que provienen del capital de trabajo o de la aplicación conjunta de ambos. Entonces, hablemos de este impuesto de 5 categorías. La primera categoría es del sector inmueble. Graban las rentas de arrendamiento o de subarrendamiento provenientes de los predios rústicos y urbanos o de bienes muebles. ¿Qué significa? Si yo tengo un inmueble y lo alquilo, por ejemplo, el dinero que yo recibo, porque es un ingreso, por ese inmueble, una parte, que en este caso de alquiler de primera categoría es 5%, le corresponde al Estado. Si, por ejemplo, yo alquilo una casa por 1.000 soles, ¿ya?, es un segundo piso, el 5% es del Estado. ¿Cuánto es el 5%? Si 10% de 1.000 soles es 100, 50 soles es el 5%. Entonces, 5%, 50 soles, le corresponde a el Estado. La segunda categoría, sector financiero y ventas de inmuebles. Grava los intereses por colocación de capitales, regalías, patentes, rentas vitalicias. ¿Qué significa el de segunda categoría? Si yo vendo un inmueble y me llega algo de dinero, una parte por esa venta es del Estado. El sector financiero. El sector financiero, por ejemplo, es el ITF. El ITF es el impuesto que vino a reemplazar al FONAVI. Dicen que es el impuesto a los ricos. El ITF es por dinero que generes por transacción comercial, una parte es del Estado. Por ejemplo, pongo dinero a plazo fijo. Cuando me den mis ganancias, una parte es del Estado. Pongo dineros en fondos mutuos. Cuando tenga mi ganancia, una parte es del Estado. La tercera categoría grava las rentas provenientes de la actividad comercial, industrial, servicios o negocios. La tercera categoría te dice que estas rentas provienen de tener un negocio, un comercio, una tienda, ¿ya?, una industria. O sea, si yo tengo una tienda y me genera negocios, si yo tengo una industria y me genera ingresos, si tengo una empresa de servicios y me genera un ingreso, cualquier sea esta actividad comercial, ya tengo que pagar una parte al Estado. La cuarta categoría, grava los ingresos provenientes de la actividad comercial, industrial, servicios o negocios. La de tercera categoría dice que grava, la de cuarta categoría, ¿ya?, es el que te cobra por los ingresos de los trabajadores independientes por el ejercicio individual de profesión, ciencia, arte o oficio. Es decir, si tú eres un trabajador independiente, es decir, no estás en planilla, cobras por recibo por honorarios, ¿ya?, por una profesión o oficio, es decir, un cafetero, un carpintero, un médico por una consulta, o abogado por una consulta legal, y tú por ese trabajo cobras un dinero, una parte es del Estado. Estos generalmente de cuarta categoría son los que facturan por recibo por honorarios. La de quinta categoría grava los ingresos de los trabajadores dependientes, es decir, obtenidas por el trabajo prestado en relación a la dependencia. Más fácil, la de quinta categoría son los ingresos de los trabajadores que están en planilla.
O sea, los trabajadores que están en planilla, el dinero que recibe, una parte es del Estado. La segunda clase de impuesto directo es el impuesto predial, al predio. Es un tributo de periodicidad anual que grava el valor del predio urbanos y rústicos. Es decir, por tener mi casa, yo cada año tengo que pagar el valor del predio que me cobra la municipalidad. Impuesto al patrimonio vehicular. Se impone sobre el valor total, incluye acabados, del vehículo sujeto a impuesto. El impuesto al patrimonio vehicular es por que el Estado me deja comprar un auto nuevo, yo tengo que pagar un impuesto. Es decir, si yo compro un auto nuevo, el 3% del valor de ese auto tengo que pagarlo. Lo pago al SAT, ¿ya? Por ejemplo, un poco que, perdónenme que me olvidé, el impuesto a la renta, por ejemplo, ¿quién lo cobra? SUNAT, ¿ya? El impuesto predial, ¿quién lo cobra? Las municipalidades. El impuesto vehicular lo cobra el SAT, ya que es 3% del valor, ¿ya? 3% del valor del vehículo. Lo puedes pagar en un solo pago, 3%, o lo puedes pagar en los 3 siguientes años de manera anual o de manera semestral, por 3 años. El impuesto a la alcabala grava la transferencia de propiedades de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma de modalidad. En pocas palabras, el impuesto a la alcabala grava las transferencias de propiedad de bienes inmuebles, ¿no?, en cualquiera de sus formas. Entonces, por una transferencia, por vender una casa o un inmueble, tú pagas este monto. Es 2% del monto total de la propiedad. Mientras que el alcabala lo cobra la Municipalidad de Lima, ya hay que diferenciar que el predial lo cobra la municipalidad de cada distrito. Muy bien. Ahora hablemos de los impuestos indirectos. Son aquellos que no están relacionados con la capacidad adquisitiva del contribuyente y cuyo responsable de pago es la empresa o vendedor. El indirecto no es que te cobra por tus ingresos ni por tu capacidad adquisitiva, ¿no?, sino te lo cobra, o el responsable de pago es la empresa o el vendedor. O sea, a quien le van a cobrar, ¿ya?, es una parte al contribuyente, ¿ya?, por ejemplo el IGB, y el responsable del pago de esto es la empresa o el vendedor, ¿no? Es decir, acá esto no me cobra por mis bienes, sino por consumos que hace una persona, ¿ya?, y es un pago que no lo va a hacer él, el contribuyente, sino lo va a hacer la empresa o vendedor de este producto o servicio. Entre los indirectos están, entre los más importantes, el IGB, el ISC y el arancel. ¿Qué es el IGB? Impuesto General a las Ventas. ¿Qué es el ISC? Impuesto Selectivo al Consumo. El IGB se aplica al valor de un bien o servicio de consumo masivo al momento de su venta. Corresponde al 18% de su precio de venta final. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, compro un vino, está el precio, ¿ya?, de venta, ¿no?, pero el precio de venta final tiene que estar con 18% del valor del bien. Entonces, cuando llega a mí como consumidor, yo ya estoy pagando el precio que pide la empresa más 18% de impuesto. Y ese porcentaje de 18%, quien es el responsable de dárselo al Estado es la empresa o vendedor. El impuesto selectivo al consumo, el ISC, impuesto que se aplica a la venta de algunos productos, bienes o servicios que el Estado considera que son prescindibles o de lujo. Ejemplo, el cigarrillo, licores de marca, gasolina. El ISC es un impuesto que generalmente se puede decir que son para bienes terciarios, porque son algunos productos de bienes y servicios que el Estado considera de lujo o prescindibles. Un ejemplo es el cigarrillo, los licores. ¿Por qué? Porque aparte de pagar IGB, pagan ISC. Y lo hacen para obtener mayor recaudación de estas empresas que venden estos productos,
que realmente no son de consumo básico, necesario, sino son más bien un lujo y que pueden ser prescindibles. Miren, el cigarrillo antes costaba menos y ha aumentado el ICC. Dicen que es un poco para detener el consumo por lo dañino que es, pero la razón principal ha sido aumentar la recaudación, aprovechando que este es un producto que a pesar de que tiene un IGB alto, un IGB y un ICC alto, ¿ya?, la gente lo sigue comprando. El impuesto a las importaciones, el arancel, ¿ya?, es el impuesto que se aplica a los bienes que se compran en el extranjero y que ingresan al país, previo pago de dicho impuesto. El impuesto a las importaciones es el pago que se hace por dejar que un producto del extranjero entre a ser vendido o negociado en mi mercado. Por eso las importaciones, ¿ya?, el arancel lo hace el Estado a través de lo que es una parte de la SUNAT especializada, que son aduanas, ¿no? Impuestos progresivos y regresivos. ¿Qué es un impuesto progresivo? Cuando a mayor ganancia o renta, mayor es el porcentaje de impuestos sobre la base. Y el regresivo, cuanto mayor ganancia o mayor renta, menor el porcentaje de impuestos que debe pagarse sobre el total de la base imponible. Un impuesto progresivo es que significa, si hay mayor ganancia o renta, ¿ya?, el impuesto sobre esa base aumenta. ¿Cómo podemos hablar de un impuesto progresivo? Si hay una ganancia, una renta mayor a ciertos márgenes, por ejemplo, hablamos de si hay ganancias mayores a 10,000 soles, este va a ser el porcentaje, 10%. Si es mayor a los 50,000, es 30%, y así sucesivamente. Son rangos de crecimiento de ganancia, donde la ganancia al principio es baja para que, hablamos de micro o pequeñas empresas, no se le cobre mucho impuesto, pero mientras gane más, el porcentaje de impuesto aumenta. En cambio, el regresivo, cuanto mayor la ganancia o mayor renta, menor el porcentaje de impuesto que debe pagarse sobre el total de base imponible. Es lo contrario. ¿Y cuándo se da esto? ¿Cuándo pago menos impuesto? Cuando tengo mayor ganancia. Lo que pasa es que también acá hay ciertos productos, por la importancia que hay para el gobierno, ¿ya?, y yo veo que está generando mayor renta, significa que genera mayor trabajo, mayor movimiento económico. También tiene lo contrario. Si yo llego a metas de ganancia o de renta, voy pagando menos impuesto en ese rubro. Ahora, hablemos de la segunda clase de tributos, que es las contribuciones. ¿Qué es una contribución? También es un pago obligatorio porque es una clase de tributo que tiene como hecho generar beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales. En pocas palabras, ¿ya?, son pagos que se hacen en el Estado porque va a generar al contribuyente cierto beneficio futuro. Hoy no, pero en el futuro sí. Por ejemplo, una contribución es los peajes en la construcción de la carretera. Yo pago el peaje y con el peaje se hacen obras, construcción, mejoramiento, varias obras. Hoy, pagando, no voy a recibir nada, pero en el futuro voy a recibir mejores servicios. Salud también es una contribución. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando ahora. Tal vez no recibo nada ahora porque no estoy enfermo, pero sé que cuando sea mayor, ¿ya?, voy a recibir beneficios, porque cuando sea mayor, si Dios no quiera, tengo una enfermedad complicada, ¿ya?, ningún seguro particular va a atenderme, pero como yo he contribuido toda mi vida en pagar a la salud, yo voy a recibir un beneficio, es decir, un servicio casi gratuito, ¿ya?, en esta atención médica por el cual yo he estado contribuyendo toda mi vida a la salud. Hoy tal vez no, en el futuro voy a recibir algo, un servicio para mí, un beneficio futuro. La tasa es otra clase de tributo, también es obligatorio, cuya obligación como hecho generador es prestar un servicio actual e individualizado en el contribuyente. Significa que yo voy a pagar esta tasa y sí voy a recibir un servicio para mí hoy, en el momento. El pago de la partida de nacimiento, matrimonio, postular a la universidad, etc. ¿Cómo?
Hay tres clases de tasas: arbitrios, derechos y licencias. Por ejemplo, los arbitrios son los que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público, ¿ya? Arbitrios, ¿a quién les pagas? A las municipalidades. Y obviamente estás pagando por el mantenimiento de un servicio público, los servicios de tu distrito, el recojo de tu basura, están recogiendo tu basura y los servicios que dan dentro de tu distrito hoy, ¿ya? Entonces eso es arbitrios. El pago de la baja policía, que es la luz, y tu recoge de basura, no recogen la basura del vecino, recogen tu basura y pagan la luz de tu cuadra, de tu poste. Derechos, es una clase de tasa, son los que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público, ¿ya? O de uso de bienes públicos. Un derecho es lo que ustedes, muchachos, los que me escuchan, ¿ya? Chicos y chicas, van a hacer a la hora de postular. Yo sé que muchos están tentando un ingreso directo, perfecto, chicos, pero eso no quita el tratar de ingresar por la pre, ya sea presencial o virtual, como es en este caso. Tienes que comprar el prospecto. Ah, profesor, no sabía que tenía que comprar prospecto. Yo pensé que solamente con la matrícula y habiendo ingresado, ingreso directamente. No, tienes que comprar obligatoriamente el prospecto. No por el prospecto en sí, no por los datos de los temas que hay. En el prospecto está algo que es muy importante y es por lo cual se paga el costo. Está el rubro que dice derecho de admisión y que está tu nombre. Tú pagas este derecho, ¿ya?, que está en lo que es el prospecto y te da, como dice, el derecho de postular a San Marcos. Entonces, profesor, no sabía eso. ¿Tengo que comprar? Sí, tienes que comprar el prospecto. Profesor, ¿y si ingreso y no compré el prospecto? Bueno, lo que va a pasar es que vas a tener que esperar el siguiente ciclo para comprar el prospecto, porque tienes que pagar el derecho para postular, ¿ya? Entonces, esa es la importancia del derecho. Otro, por ejemplo, es el pago por duplicado o por sacar el DNI o por sacar un duplicado, el pago por partida de matrimonio, de nacimiento, el pago, por ejemplo, que haces por un servicio público, ¿ya? El pago que haces, esos creo que están 4 soles, bueno, la última vez que fui al Parque de las Aguas, tú pagas esos 4 soles y te da derecho al uso y dice ahí, derecho de uso de parque, ¿ya? ¿Para qué sirven esos 4 soles? Para usar el parque, para el mantenimiento, pero vas a recibir un servicio individualizado del Parque de las Aguas, por ejemplo. 3. Licencias, son las que se pagan por la autorización de la realización de actividades de provecho particular, ¿ya? Las licencias, hablemos las licencias de los circos. A medio año están los circos de Rusia, el de la paisana Jacinta, el de la Chola Chabuca, el del niño Alfredito, el de Edwin Sierra, hay un montón de circos, ¿ya? ¿Ellos qué hacen? Utilizan un espacio público, pagan por ello, porque al utilizar ese espacio público van a obtener una ganancia, ¿ya? Una ganancia por el uso de este espacio público, para obtener un beneficio particular, por eso paga la licencia. Acá en San Marcos mismo en el estadio han visto que ha habido Viva por el Rock, no sé qué número van, 10, 12 o 3.000, no lo sé, ¿ya? Pero ¿qué hacen? Yo voy a realizar un concierto con varios grupos, yo estoy organizando y voy a vender entradas y voy a obtener un beneficio, pero estoy utilizando un bien, ¿ya?, del Estado, que en este caso el estadio de San Marcos, por eso yo tengo que pagar una licencia. Otra forma de pagar licencia es cuando hago un chicken party. ¿Qué es un chicken party, profesor? ¿Ya? Una pollada. Cuando es una pollada y cierras tu cuadra y vas a usar la pista para vender tus pollos y el baile, todo eso, tienes que pedir un permiso para obtener ese ingreso extra. Eso es una licencia. Presión tributaria. ¿Qué es la presión tributaria? Indicador económico que mide la proporción de la riqueza generada en el país y que será destinada al Estado a través del sistema de tributación. Entonces, ¿qué es la presión tributaria? Sí, dice que es un indicador económico. ¿Pero qué mide este indicador? Mide, ¿ya?, la presión tributaria mide más fácil, del PBI, que es la riqueza total que se genera en un país. De ese PBI, ¿cuánto es lo que contribuye la tributación? O sea, en pocas palabras, de la riqueza total del país, ¿cuánto es por tributación? Eso es presión tributaria. Exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria establecida por razones de orden público, económico y social.
Exoneración tributaria es cuando, ¿ya?, pido una dispensa, una exclusión, que me liberen de un pago de tributación. Por ejemplo, aquellas personas que se jubilan tienen algunas dispensas en alguna tributación, como por ejemplo en el tema de impuesto. Impuesto, ¿de qué tipo? El impuesto, por ejemplo, predial, tienen un descuento, casi pagan nada o pagan módico, ¿no? Hay exoneración de renta de cuarta categoría cuando no pasas un monto anual, ¿no?, porque es para a personas que ganan poco no le vas a cobrar también impuestos. Entonces, si ganan muy poco, no les cobran ese impuesto, lo exoneran de esta tributación. Evasión tributaria consiste en evitar el pago de todo o parte de los tributos, ¿ya? ¿Y cuáles son las formas de esta evasión tributaria? ¿Ya? Yo voy a evitar pagar una parte o todo. No declarando el verdadero monto. ¿Cómo no declarando el verdadero monto? No declarando el verdadero monto significa, ¿no?, que yo tengo una serie, he vendido productos, he vendido 10.000 productos, pero esa tienda que te vende polos, ¿ya?, 10.000 polos, ¿realmente ha entregado boleta a todos? Pregunta a ti que me escuchas, que me ves, ¿ya? ¿Siempre pides boletas o facturas? Bueno, factura pides cuando vas a utilizar esa factura para un descuento tributario, pero ¿pides boleta aunque sea? No, profesor, no pide. Entonces, esa tienda que llegó a vender 10.000 polos, ¿ya?, solamente facturó, digamos, 4.000. Solamente giró 4.000 boletas, las otras no los entregó. Entonces no estoy declarando el verdadero monto, porque lo que verdaderamente debí declarar son, en este caso, los 10.000 y no solamente lo que facturé, o en este caso en la boleta, ¿no? Incrementando las deducciones. ¿Qué significan las deducciones? Miren, chicos, no sé si se acuerdan, hubo un reclame que era de la SUNAT. Decía, salía un niño y también una niña, un adolescente. El adolescente le dice, están en un restaurante y el mozo se acerca y le dice, señor, ¿boleta o factura? Entonces él dice, señor, me entrega una factura. Y lo mismo pasa con la señorita con su mamá en el supermercado. Le dicen boleta o factura y la señora dice factura. Y los jóvenes dicen al unísono, papá, mamá, ¿es correcto pedir facturas por consumos propios? No, pues. Lo que pasa es que cuando tú pides facturas por consumos propios y no de la empresa, ahí es donde viene el problema. Lo que pasa es que tú debes pedir facturas cuando estás comprando bienes o servicios para la producción de tu bien o servicio de la empresa. Es decir, si yo hago carpetas, ¿ya?, puedo presentar facturas por la compra de madera, porque es parte de mis insumos para hacer mi producto. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con mi empresa. Pero si yo presento facturas por el almuerzo con mi hijo, el almuerzo con mi familia, y no tiene nada que ver con mi empresa, obviamente estás aumentando las deducciones. Y al final presentas un montón de boletas y pagas pocos impuestos, ¿no?, o tributos en este caso. No pagando las obligaciones, simplemente no pago. ¿Cuántas empresas no generan boletas, facturas? ¿Cuántas veces han visto que una tienda ha sido puesta con un papel rojo que dice por primera vez Sunat lo cierra por no entregar boletas, por una segunda vez con un IT, dos IT por la infracción, ¿ya? Y bueno, uno diría, ya con la tercera debería pagar. No, ¿qué hago? Me declaro en bancarrota, mi empresa que se llama Maris S.A., ¿ya?, no entregó boleta una vez, 2 veces, tengo muchos problemas, ¿sabes qué? No quiero pagar impuestos, me declaro en bancarrota y cierro. ¿Y qué hago? Un mes después o 2 meses después abro otra empresa con el nombre Meris S.A. y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, el problema es que no pagan las obligaciones. Son formas de evasión tributaria, y lo que significa que hay menos dinero para el Estado para que pueda realizar obras o pueda seguir funcionando. SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas y Administración Tributaria, es una institución pública descentralizada del Ministerio de Economía. Entonces la SUNAT es parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Y cuenta con personas jurídicas, una empresa, ¿ya?, y de derecho público porque fue creada por una ley, es decir, fue creado por el Estado. Es la principal recaudadora de tributación. ¿Cuáles son las funciones? Administrar los procesos de recaudación y fiscalización
de los tributos internos del gobierno central. Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen y naturaleza. ¿No? Prevenir, perseguir y denunciar el contrabando, de la defraudación de rentas de aduanas, defraudación tributaria y tráfico ilícito. Lo que pasa, muchachos, creo que el anterior, controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, es una forma, creo que se entiende, ¿ya? Sea su origen lícito o ilícito, ¿no? Y si es a nivel nacional o a nivel regional. Pero la tercera función es de prevenir y perseguir y denunciar el contrabando. Tengo que evitar el contrabando, tengo que ver cómo se evade impuestos, tengo que ver las formas de control de evasión de impuestos. Ahora, otra función es desarrollar programas de información. Tengo que informar a través de mi página web, a través de esta reclame, por ejemplo, que les decía, mamá, papá, es correcto pagar, pedir facturas por consumos propios. Entonces, todas estas formas de divulgación, información en todo lo que es materia tributaria aduanera es responsabilidad de SUNAT. Ejercer los actos y medidas de coerción necesarios, es decir, el cobro, poner, sancionarlos, cerrarlos, ¿no? Presionar para poder cobrar estos montos y sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales, ¿no? Presupuesto General de la República. ¿Qué es el PGR? Es el documento conforme a ley en el que se registran los ingresos y egresos de fiscales, los ingresos y egresos de los gastos del Estado, ¿ya? Durante un año fiscal. El PGR lo elabora el MEF, el Ministerio de Economía y Finanza, y debe ser aprobado por el Congreso hasta el 30 de noviembre, aprobado por el Congreso hasta el 30 de noviembre de cada año. Obviamente, esta es la figura. Más o menos los primeros días del año, el MEF pide que todas las instituciones del Estado, desde la más pequeña hasta la más grande, vayan haciendo su presupuesto y lo van elevando a su inmediato superior, así hasta llegar a los ministerios. Y cada ministerio entrega su presupuesto y lo maneja y lo ordena y lo elabora el MEF. Una vez que el MEF lo elabora, se lo devuelve a los ministerios. Los ministros desfilan presentando su presupuesto en el Congreso en el mes de agosto, y hasta el 30 de noviembre tiene para aprobarlo. De ahí pasa al Ejecutivo, también tiene para aprobarlo. Si no hay aprobación en cualquiera de los estamentos, tienen 15 días para corregirlo. Y luego, el 31 de diciembre, ¿ya? Más exactamente a las 00 horas del día 1 del siguiente año en curso, aparece publicado en el Diario Oficial del Peruano, como ha pasado este 1 de enero del 2019. Ahora, ¿cuáles son los principios del presupuesto? Equilibrio fiscal, o sea, ingresos y egresos iguales, eso tiene que ser así, ¿ya? La documentación, todo lo que tiene que ver con lo que ingreso sale para lo que es el presupuesto, tiene que ser con respaldo legal, lo que voy a gastar, por qué lo voy a gastar, ¿ya? Exclusividad, la propuesta de aprobación lo hace el legislativo y lo vuelve a aprobar el ejecutivo. Publicidad se hace en el Diario Oficial Peruano, se hace anualmente, todos los años, y se hace de manera transparente. ¿Cuál es la estructura del presupuesto, del PGR? Los ingresos y egresos. Los ingresos se dividen en dos: corrientes e ingresos de capital. Los ingresos corrientes son ingreso tributario y no tributario. Entonces, el ingreso tributario son todo lo que ya hemos visto ahorita: impuestos, contribuciones y tasas. Los ingresos no tributarios son las rentas. ¿Cómo es renta? Por ejemplo, el Estado es dueño, ustedes conocen el Girón de la Unión, es dueño de casi todos la mayoría de locales que están dentro del Girón de la Unión y que los alquilan y obviamente cobra una renta por ellos, ¿ya? El centro, lo que es el Real Plaza, dentro del centro cívico, es del Estado y cobra una renta por ello. Eso entra en ingreso no tributario. Las multas, las sanciones, las moras y recargos, las multas, las multas de tránsito, las sanciones que da la SUNAT, las moras, recargos, eso entra como ingreso no tributario. El ingreso de capital son los que provienen de las regalías por el uso productivo de factores reales o no. ¿Qué significa? ¿Ya? Acá son, por ejemplo, ¿ya? La transferencia de capital, transferir dinero de un lugar a otro, los beneficios de empresas públicas. Algunas empresas públicas traen beneficios, ¿ya? Petroperú. Los intereses por las reservas internacionales. Las reservas internacionales, el Banco Central de Reserva las maneja y tienen que dar algunos intereses, como cualquier banco, ¿ya? Etcétera. Egresos, está el gasto corriente, el gasto de capital, los servicios de la deuda.
Los gastos corrientes están referidos a los pagos por concepto de remuneraciones y cargas sociales. En pocas palabras, dentro de estos gastos corrientes está el pago de todos los trabajadores del Estado por la función que realizan, los gastos de adquisición de bienes y servicios y por transferencias. ¿Qué significa esto? En los gastos corrientes está el pago de todos los trabajadores, de sus padres si trabajan para el Estado, del ministro de Educación, del portero del Ministerio de Salud, mío como docente de San Marcos, es decir, de todos los trabajadores que trabajan ya para el Estado. También está los gastos que realiza todas las instituciones del Estado, la luz, el agua de todos los ministerios, el papel de las comisarías, etcétera. O sea, todos los bienes y servicios para que funcione el Estado. Y las transferencias que se hacen de dinero de un lugar a otro, también hay un gasto por estas transferencias. Esos son gastos corrientes. Los gastos de capital son los gastos de inversión pública en infraestructura nacional. Ustedes los conocen como obras públicas, carreteras, irrigaciones, colegios, hospitales, etc. Los servicios de la deuda es otro egreso. Se considera como obligación el pagar la deuda externa. El 40% del presupuesto del Estado tiene que ser para pago del servicio de deuda. Y esto está de acuerdo al libro número 5 del Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Para pagar la deuda en sí, los intereses, la recompra, emisión de bonos, etc. Si no hay partida para servicio de la deuda, no se aprueba presupuesto. Y el resultado presupuestal puede ser de déficit, superávit o equilibrio. Déficit cuando los egresos superan a los ingresos. Superávit cuando los ingresos superan a los egresos. Y el equilibrio es lo que debe buscarse, egresos e ingresos iguales. Bueno, chicos, es todo con respecto a la teoría de la semana 14, así que comencemos con las preguntas. Adelante. Pregunta 1. Respecto a la tributación del Perú, indique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A. ¿Una municipalidad distrital puede crear sus propios tributos? Falso. No lo hace la municipalidad, lo hace el Estado, ¿no? Lo hace a través de leyes, el Estado central. Muy bien, entonces esto es falso. ¿El IGB grava más a las personas de mayores ingresos? No, el IGB es un porcentaje, no grava a las de mayores ingresos. El IGB es un porcentaje, a mayor la compra, mayor es el pago del IGB. No es a los ingresos, sino se graban a los productos que se tienen. Entonces esto es falso. El impuesto a la renta de las empresas es recaudado por los gobiernos locales. El impuesto a la renta lo recauda la SUNAT a través del gobierno central. Muy bien, locales no es falso. El mantenimiento de los parques públicos se financia con arbitrios. Los parques públicos y su mantenimiento se hace con arbitrios. Verdadero. Entonces la respuesta es la D. 2. Respecto al presupuesto general de la República, indique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Para iniciar las obras de reconstrucción del norte, el Congreso de la República debe aprobarse el presupuesto general. Sí. ¿Ya? Para que las obras de reconstrucción del norte, el Congreso debe haber aprobado el presupuesto general, porque dentro del presupuesto general está el presupuesto para esta reconstrucción. Verdadero. ¿El dinero reunido por la emisión de bonos soberanos se registra como ingresos de capital? Sí. El dinero que se obtiene, ¿ya?, por la emisión de bonos entra donde ingresos de capital, ¿ya? Esto nos faltó completar, ¿no? Cuando se emite bonos entra como ingreso de capital porque me va a servir para hacer financiar mis gastos, mis obras, etc. Esto es verdadero. ¿El déficit fiscal puede cubrirse prestándose dinero del Banco Central de Reserva? No, el déficit fiscal se podría cubrir perdiéndose dinero deuda externa. Se hace con deuda externa, porque el Banco Central de Reserva es parte del Estado. Esto es falso. El ahorro nacional se produce con el superávit fiscal. Se genera ahorro nacional si hay más ingreso que egreso. Eso es verdadero. Entonces la respuesta es la A. El principio tributario que establece que los impuestos deben ser proporcionales en cantidad y calidad para que el contribuyente pueda hacer frente al pago de los mismos es la A, legalidad. No, legalidad es ley. B, capacidad contributiva, o sea, que sea de acuerdo a la capacidad
que puede pagar o contribuir el ciudadano. La publicidad, ¿no? Publicidad tiene que ver con lo que es el diario oficial peruano. La proporcionalidad es que los impuestos son proporcionales, ¿ya? Es proporcional a cada contribuyente, es un porcentaje, ¿no? Y no confiscatoriedad es que no confisca, no hay confiscación de parte del Estado por el tema de los tributos. Recuerden que no hay cárcel por esto, ¿ya? La capacidad contributiva indica que los tributos se pueden cobrar en proporción a los ingresos del contribuyente. A mayores ingresos, mayor carga tributaria y viceversa. Es capacidad contributiva. 4. El principio tributario que establece como el impuesto debe guardar relación con las manifestaciones de capacidad contributiva, ya que lo deseado es que el aporte no resulte desproporcionado en relación a ella, es la legalidad, ley. Capacidad contributiva no es, ya hemos visto que es la capacidad contributiva. La publicidad del oficial peruano, la de la proporcionalidad y confiscatoriedad. La confiscatoriedad, los tributos no pueden exceder la capacidad contributiva del contribuyente. No puedes confiscar algo que el contribuyente no pueda pagar. Entonces, es la E. 5. Los ingresos tributarios en los últimos 5 años han mostrado una tendencia a la baja. Las cifras oficiales revelan que la recaudación se ha reducido desde un equivalente a 18% del PBI en el 2013 hasta un 13% al cierre del 2017. Al respecto, el viceministro de Economía explicó que un 30% del retroceso se explica por el incumplimiento en el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas, IGB, mientras que el resto se debe a factores no controlables, como la desaceleración cíclica y la correlación a la baja de los metales que exportamos. De acuerdo al texto anterior, el 30% de la caída de la recaudación tributaria se debe a evasión tributaria, B, extensiones tributarias, C, exoneraciones tributarias, D, impuestos regresivos, E, deducciones tributarias. La respuesta obviamente es la A. El 30% de recaudación es porque no han pagado, ¿ya? Han incumplido en pagar el impuesto a la renta. Está evadiendo el pagar impuesto, ¿ya? No se habla de una deducción. Deducción es restar de los tributos que ya he pagado, es decir, facturas que yo, de productos que he comprado, le he restado, la deducción es restarle a los impuestos que yo tengo. Entonces, no habla de que el 30% se debe a que se ha deducido impuesto, se ha reducido, se ha restado impuesto. Y no te habla tampoco de exoneración, ¿ya? Ni de impuestos regresivos ni de extensiones. Te habla de que no ha pagado, a mucha gente no ha pagado el impuesto a la renta, por eso hay una evasión tributaria. La respuesta es la A. 6. Alberto compra un departamento en la ciudad de Arequipa valorizado en 200.000 soles. Sin embargo, cuando se dirige a los registros públicos para inscribir su propiedad o inscribir la propiedad, ¿ya? Le indican que el trámite no procede hasta que no cancele él a la Municipalidad Provincial de Arequipa. ¿Cuál sería? Impuesto a la renta, impuesto inmobiliario, arbitrios, derechos registrales, impuesto a la cabala. La respuesta obviamente es la E. El impuesto que debe ser cancelado para que haya una compra o venta de un inmueble, se cancela al contado en las oficinas de la Municipalidad Provincial o notarías afiliadas. En caso contrario, no puede inscribir su propiedad en la SUNAR. Es el impuesto a la alcabala. Es decir, porque el Estado te deja comprar un bien, tú tienes que pagar ese impuesto al Estado, ¿no? Muy bien, la respuesta es la E. Impuesto inmobiliario no es. El impuesto a los inmuebles es 5% de un alquiler. Arbitrios es el pago por el mantenimiento de bienes públicos, tu parque. El impuesto a la renta es a tus ingresos y los derechos registrales no tienen nada que ver con un impuesto. Entonces, la respuesta es la E. 7. Miguel adquirió un departamento en Miraflores en el 2007 a 500.000 soles que alquila. Sin embargo, este año vendió el inmueble en 890.000 para mudarse con su familia a la ciudad de Arequipa. De la situación anterior se deduce que Miguel debe pagar el impuesto a la renta de la segunda categoría, a la renta de la primera, a la renta de la cuarta, de alcabala, predial. La respuesta es la A. ¿Por qué la A, profesor? Porque estamos hablando de que él ha ganado dinero por
en la compra y venta de un inmueble. Lo compró en 500.000 y ahora lo ha vendido en 890.000. Ha tenido una ganancia. Entonces, ese ingreso lo tiene que pagar en la renta de segunda categoría. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué el impuesto de segunda categoría? Porque el impuesto de segunda categoría, ¿no?, es el que se grava al sector financiero y las ventas de inmuebles, ¿ya? No es a la primera categoría, que es el sector inmueble, que tiene que ver con el alquiler de un inmueble. No es a la cuarta categoría, porque es los que graban a los ingresos de los trabajadores independientes. No se habla de la cabala porque no es el pago por comprar el inmueble, no es que yo estoy comprando el inmueble y me estoy quedando ahí. Y el predial no es por el mantenimiento de el predial, ¿ya?, no tiene que ver por el pago de esa casa, que es de periodicidad anual, ¿ya?, porque el Estado te deja vivir ahí. Entonces la respuesta es la A. 8. Luis alquila uno de sus departamentos a 1.200 soles mensuales, lo que equivale a 14.400 al año. Para calcular el impuesto a la renta que le corresponde pagar, multiplica el monto anual recibido por el 5%, lo que le da como resultado 720. De acuerdo a la situación anterior, los impuestos pagados por Luis se clasifican como A, primera categoría; B, segunda categoría; C, tercera categoría; D, cuarta categoría; E, quinta categoría. Obviamente, la respuesta es la A, porque ya lo explicamos justo en el ejercicio anterior. La primera categoría es el impuesto a lo que es los inmuebles. Es decir, si yo obtengo un ingreso por alquilar mi inmueble, una parte es del Estado, el 5%, ¿ya?, es la de primera categoría. 9. El impuesto a la renta de tercera categoría tiene 4 regímenes: el nuevo régimen único simplificado, o RUS; el régimen especial de renta, RER; el régimen MIPE tributario, o RMT; y el régimen general. Cada uno de estos regímenes tiene sus propias características, tales como límites de ingresos, compras, actividades no comprendidas, tipos de comprobante de pago a emitir, entre otros. Es importante cancelarlas para que los contribuyentes sepan cuál les beneficia. Con relación al texto, se puede afirmar que los 4 regímenes de impuesto a la renta obedecen al principio tributario de A, legalidad; B, capacidad contributiva; C, no confiscatoriedad; D, proporcionalidad; E, publicidad. La respuesta, obviamente, ¿no?, el impuesto a la renta de tercera categoría tiene régimen especial porque reconoce que las empresas medianas y pequeñas tienen diferentes capacidades contributivas. Entonces estamos hablando de la capacidad contributiva una vez más, porque cada una de estas categorías de impuestos, o estos regímenes, cada uno de estos regímenes de impuesto separa lo que es la capacidad contributiva, ¿ya?, de cada uno de los contribuyentes. Muy bien. La 10. El Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, ¿ya?, el ministro del MEF, Fernando Zavala, precisó que los 4 ejes fundamentales para fortalecer la competitividad en el país son infraestructura, competitividad productiva, calidad regulatoria, desarrollo sectorial. Esto es en el marco de su presentación en el Congreso para sustentar los proyectos de ley de presupuesto público, endeudamiento o de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2018. En este presupuesto se ha privilegiado la inversión pública con un incremento cercano al 20%, y estamos estimando en el plan de infraestructura, que incluye carreteras, puentes, aeropuertos y puertos, una inversión de 60.000 millones hasta el 2021. Destacó en relación al eje de infraestructura. Según el texto anterior, cuenta del presupuesto que incrementará su partida en 20% es gastos de capital, ingresos de capital, gastos corrientes, ingresos corrientes, inversión pública. Obviamente, la respuesta es gastos de capital. ¿Por qué gastos de capital? Ya lo hemos visto a la hora de hablar de la teoría. Los gastos de capital son los que llamamos la inversión en obra pública, en infraestructura nacional, porque dice que va a ser carreteras, va a ser aeropuertos, puertos y demás. Bueno, chicos, eso es todo con respecto a lo que es la teoría y las preguntas de la semana 14 del curso de Economía de este ciclo ordinario 2018-2 virtual. Así que los espero las siguientes semanas para seguir hablando de economía. Hasta luego.